tal? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de qué horario estés viendo este video. Mi nombre es Raúl Martínez. Bienvenido a tu cuarta clase de Introducción a las Ciencias Sociales. Ya hemos visto para qué funciona la ciencia, ¿no? Ya hemos visto por qué la ciencia, pues, nos ha ayudado a, pues, traducir, decir fenómenos que no conocíamos, incluso sociales, ¿no? Primero, pues, están los fenómenos naturales que, pues, no entendíamos de cierta manera. Después le empezamos a dar una explicación a los fenómenos sociales. Estas explicaciones, conforme a, pues, definiciones, nos vamos como adentrando. Sin embargo, a pesar de que las ciencias sociales parece ser un campo, pues, sencillo, la verdad es que se vuelve complicado en cuanto ponemos, pues, nuestras ideas acerca de cómo se debe de traducir el mundo. Recordemos que no es solo, pues, la traducción de cada quien, sino más bien una pelea entre, pues, ideologías, ¿no? Entre decir qué es la verdad y en realidad existe la verdad. Es el día de hoy en donde empezamos a traducir este tipo de ideas y vamos dándole fundamentos, pues, científicos en este caso, ¿ok? A lo que quiero llegar es que, en efecto, el día de hoy vamos a estudiar una de esas ideologías. Eh, como lo hemos hecho en cada video, primero vamos a dar un contexto histórico. Este contexto histórico está lleno, pues, de peleas, de revoluciones, de ideas. Es esta parte del contexto en donde, pues, podemos ver y verificar hasta dónde vamos a llegar y qué es lo que pasaba en ese momento. De acuerdo, pues, con muchos autores, esto es fundamental para poder entender cómo es que pasaban las cosas. Ahora bien, pues esto ya es la mitad del curso. Ya de aquí en adelante veremos ideologías que formaron a las ciencias sociales y que, pues, las ciencias sociales o los campos que conocemos el día de hoy son lo bastante interesante para nosotros, y así poderles dar, pues, cierta interpretación incluso, ¿no? Y así empezar como a darle significado al tipo de cosas, ver que desde dónde tomar el análisis para que nosotros empecemos a darle una interpretación distinta, una interpretación ideológica. Sabemos que es muy importante conocer el positivismo, que es lo que vamos a ver el día de hoy, pero ¿de dónde proviene el positivismo? ¿Ok? Ya lo veíamos anteriormente o la sesión pasada. El positivismo es algo fundamental en las ciencias sociales, a pesar de que quiere estudiar o tomar el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Esto para darle cierta formalidad o cierta verdad. Recordemos que el positivismo quería darle, pues, esta tonalidad de verdad a todo, ¿ok? Encontrar una verdad absoluta en cuanto a la actitud humana, en cuanto a posiciones, ¿no? Ahora bien, es fundamental entender esta parte para que nosotros empezamos a darnos una idea de lo que va a pasar o qué es lo que va a tener como consecuencia, ¿ok? Recordemos que el positivismo no solo nace en la revolución industrial, sino también nace en una parte muy importante, en la revolución francesa. Recordemos que, pues, Francia también tenía todo, o bueno, toda Europa tenía un cambio de, pues, ideas, ¿no? Ya no era la monarquía, ya no era el feudalismo, ya no eran estos pequeños, pues, destellos de gobierno, sino más bien todo lo contrario. Ya no denominábamos a Dios, sino más bien nos preguntábamos por qué pasan las cosas, ¿no? Ya no Dios era un argumento, sino algo que se podía poner en cuestión. Dios ya dejaba de tener esa jerarquía dentro de los argumentos que teníamos nosotros. Todo lo contrario, los argumentos ya empezaban a ser un poco más de raciocinio y empezaban a ser más empiristas, pues todo se empezaba a comprobar de cierta manera. Ahora, es muy importante que entendamos que, pues, Dios, tal vez conforme a lo que creamos, pues, es un algo, ¿no? Es un algo que cabe en el mundo. Y bueno, de hecho es un medio metafísico. No podemos decir si existe o no existe. No puedo asegurar o negar su verdad, ¿no? Sin embargo, pues es muy importante Dios en la historia del mundo. ¿Por qué? Porque así es como nosotros concebimos el mundo. Ahora bien, es importante también la visión de que, pues, mucho de nuestras personas o muchas de las personas estaban inconformes con, pues, el lugar de donde estaban, de donde provenían. ¿Ok? ¿Qué más quisiéramos nosotros? Tener más riquezas, más oportunidades, un crecimiento en el trabajo, por ejemplo, ¿no? O más conocimiento aún. Sin embargo, pues
A pesar de que las condiciones podrían tenerse, no se puede, ¿no? Por X o Y razón, ¿ok? En este caso, pues lo que quería el positivismo es asegurar con cuestiones lógicas una verdad en las ciencias sociales, estudiar al ser humano y bueno, en este caso pues darle una interpretación para que nosotros estuviéramos conformes con una verdad absoluta y que a su vez pues pudiéramos traducir todas nuestras actitudes y empezar a poder plantear soluciones a problemas futuros. Nos vamos a ir dando cuenta que esto es un poco rebuscado, incluso en la sociedad es un poco difícil implantarlo, pues no somos ratas de laboratorio, sino más bien humanos, ¿ok? Hay algo muy importante, que es que todos somos diferentes, todos tenemos de cierta manera una conciencia, todos tenemos pues algo que decir acerca de esto. Ahora bien, es importante pues saber que como individuos y como grupos e incluso sociedades no actuamos igual que la sociedad anterior o que la sociedad posterior. Eso se los iré repitiendo clase con clase. Sé que es un poquito repetitivo, pero en realidad esto es lo que, o bueno, el campo de reflexión que nos queda de las ciencias sociales. No somos máquinas, sino más bien humanos. Humanos que pues actúan de diferente manera a las máquinas. ¿Ok? Las ciencias naturales nos dieron una explicación, sí, a la naturaleza, a los ciclos. Las ciencias sociales dan una explicación a la sociedad, a los humanos. ¿Ok? Y bueno, este campo pues es un poquito rebuscado, pues tantas peleas que entre el positivismo y el antipositivismo pues nos dan cuenta de este tipo de cosas. Ahora bien, el día de hoy vamos a ver el positivismo, perdón, con cierta profundidad para que nosotros nos demos cuenta de qué es, de qué va, cómo va, hacia dónde pues estamos yendo, ¿no? Por ejemplo, y cómo la ciencia empezó a tomar un camino pues distinto. Ya no eran ideas, ya no era plantear métodos, sino más bien tomar ese método, adaptarlo a nuestra ideología, sacar teorías y por consecuente empezar a sacar herramientas que nos ayuden a traducir a la sociedad. Por ejemplo, la idea del positivismo era tener estadísticas, tener pues de cierta manera números lógicos, los cuales pues nos dieran cuenta de cómo es la actitud de la sociedad, cómo las sociedades van cambiando y en efecto qué es lo que pasaba pues en el mundo para poder traducirlo de cierta manera, ¿ok? Ahora bien, pues empecemos con esta sesión. Hoy en Draw My Life, la Revolución Francesa. Año 1789. 1789. Fácil de recordar, ¿no? En esta fecha se estableció el cambio de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, gracias a la Revolución Francesa. Afirmar que todo empezó con un «si no tienen pan, que coman pasteles», dicho por una princesa, no sería para nada cierto, pero ayudaría a crearnos una imagen de la situación. Antes de empezar, debes saber que la Revolución Francesa fue un fuerte movimiento político y social que tiñó de sangre las calles parisinas a partir de la primavera de 1789. Para entender qué provocó la desaparición del mundo como hasta entonces se conocía, tenemos que introducirnos en ese mundo. La sociedad se estructuraba en una pirámide dividida en 3 estamentos. En la punta estaba la monarquía, quienes mantenían un control total y absoluto sobre la población. De esta hablaremos más adelante. Los reyes de Francia de ese momento eran Luis XVI y María Antonieta, una joven princesa extranjera. Dato: a los franceses no les gustaban los extranjeros. La reina se protegió en los inmensos jardines de Versalles, generando todo tipo de especulaciones. Al mismo tiempo, el rey Luis XVI se había encargado de humanizar su figura y la monarquía ya no era ni omnipotente ni intocable. Se podría decir que sus arcas estaban tan debilitadas como su imagen y no iba a ser difícil quebrar los cimientos de la monarquía. La nobleza y el clero en el segundo estamento tampoco sufrían demasiado. Gozaban de numerosos privilegios, tanto económicos, no pagaban impuestos, como sociales. Sus caprichos eran sostenidos por la base de la sociedad, el pueblo llano, los campesinos y la burguesía, comerciantes y artesanos en su mayoría. La vida de los campesinos estaba llena de desventajas, pagaban altos impuestos, no poseían tierras por lo que parte de lo que cultivaban lo destinaban a sus dueños y dependían de las cosechas. ¿Qué pasa? Que en 1787 el invierno fue muy frío y después llegó una gran sequía. ¿Te puedes imaginar la crisis alimentaria?
Hubo una escasez de harina y por lo tanto de pan, el principal alimento de los hogares pobres. Dicha escasez aumentó su precio y las personas que no podían pagarlo, si no morían, pasaban mucha hambre. Las cosechas de 1788 no fueron mejores. Las palabras que definían a este pueblo eran miseria, marginación y determinismo. A la burguesía, comerciantes y artesanos que se encontraban en esta clase baja no le iba mal del todo, poseían cierto patrimonio y conocimientos. El problema es que estaban cansaditos de que la nobleza les ninguneara y por ello se propusieron destruir el antiguo régimen con libros y alguna que otra arma. Sí, con libros. El hambre y la falta de libertades vino acompañada de un movimiento intelectual conocido como la Ilustración. Y es que algunos filósofos y escritores querían arrojar un poco de luz en la oscuridad que inundaba la ciudad más allá de los jardines de la corte. Y esa luz era la razón, en contraposición de la ceguera que producía la religión y el absolutismo. Estas ideas fueron muy importantes para llevar a cabo el cambio. Y tenían como referencia la revolución de las 13 colonias norteamericanas, que dio un empujoncito a la burguesía francesa para tomar las armas. O sea, resumamos. A la monarquía no le quedaba mucho dinero, los nobles y el clero no pagaban impuestos, y el pueblo, empobrecido, sin derechos ni libertades, asumía todos los gastos. Esta situación era insostenible y tenía que explotar de algún modo u otro. De hecho, lo hizo. Como las flores en primavera, el 5 de mayo de 1789. Antes de continuar con el desarrollo de la Revolución Francesa, suscríbete si estos resúmenes te ayudan y activa la campanita del conocimiento. El desarrollo de la Revolución se divide en 3 fases: la etapa monárquica de 1789 a 1792, la etapa republicana de 1792 a 1804 y la etapa imperial de 1804 a 1815. Repite conmigo: monárquica, republicana e imperial. Debido a la crisis económica de la que os he hablado, el rey Luis XVI convocó los Estados Generales, o sea, una asamblea que se reunía únicamente cuando el rey estaba en apuros. En ella, los representantes de los estamentos transmitían sus inquietudes. La principal queja vino de mano del tercer estado, quienes pedían el voto individual en vez del voto por orden. Como era de esperar, la clase alta rechazó esta solicitud. Por lo tanto, el pueblo, más concretamente la burguesía, proclamó el 17 de junio una Asamblea Nacional. Su lucha acababa de empezar y no iba a parar hasta promulgar una constitución. En respuesta, y algo enfadado, el rey quiso frenar este movimiento y ordenó sitiar París. A partir de ahí se desarrollaron muchos enfrentamientos entre las tropas del rey y los revolucionarios, hasta que el 14 de julio el pueblo armado tomó la Bastilla, emblema del antiguo régimen. Además, la revolución se extendió por todas las regiones de Francia. Al mismo tiempo se había formado la Asamblea Constituyente. Fueron introduciendo cambios poco a poco. Acabaron con el feudalismo, redactaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y ya en 1791 firmaron la primera Constitución francesa que proclamaba la soberanía nacional y la separación de poderes. El rey la aceptó, pero su autoridad estaba muy debilitada. De hecho, Luis XVI con su familia intentó huir al extranjero, pero fue descubierto y llevado al Palacio de las Tullerías para vigilarlo mejor. Con la Constitución sobre la mesa, el 1 de octubre de 1791, la Asamblea Legislativa se reunió por primera vez. Estaba dividida en 2 bandos. Los girondinos, al mando de Brissot, estaban a favor de una monarquía parlamentaria, y los jacobinos, con Robespierre al frente, tenían una postura más radical, ya que querían favorecer a las clases más bajas. Querían la república. Finalmente, el 10 de agosto de 1792, el pueblo llevó a cabo el asalto a las Tullerías y encarcelaron a Luis XVI y a su familia. Al mismo tiempo se convocaron elecciones y se formó la Convención Nacional. Los girondinos fueron los que tuvieron mayor representación, y el 21 de septiembre se proclamó la República Francesa, en busca de una nueva constitución. Durante estos meses, las tensiones políticas eran evidentes. Además, temían una invasión de las potencias europeas en defensa del absolutismo. Por ello, el 21 de enero de 1793 acusaron al rey de traición, y su castigo fue la guillotina. 10 meses después le llegaría el turno a María Antonieta. Poco a poco se fue instaurando lo que se conoce como la época del terror. Debido al miedo de una intervención del resto de países europeos, los jacobinos, con Robespierre al mando, tomaron el poder. La violencia política se convirtió en norma y las ejecuciones en el pan de cada día. Millares de personas, detractoras al régimen o sospechosas, murieron en las guillotinas. En 1794, el pueblo se volvió a organizar para acabar con el dominio radical de los jacobinos y finalmente, en julio de ese año, Robespierre también fue ejecutado.
Así, en 1795 la Convención Nacional promulgó una nueva constitución que establecía el Directorio, o sea, un gobierno republicano moderado que fue deshaciendo las medidas extremas tomadas por los jacobinos. Esta nueva forma de gobierno se enfrentó a muchos problemas, como amenazas externas, crisis económica o el descontento de la población. Por ello, el 9 de noviembre de 1799, el famoso Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de Estado y formó el Consulado, un régimen totalmente centralizado y autoritario, con 3 cónsules al mando. Esta época amainó la tormenta revolucionaria. De hecho, para algunos esta fecha supone el fin de la revolución, pero nosotros vamos a ir un poco más allá. En 1804, Napoleón fue proclamado emperador de Francia, iniciando la etapa imperial. En ella, a pesar de que el poder del gobierno era absoluto, impulsó la actividad cultural, industrial y comercial. Su objetivo, hacer de Francia la primera nación del mundo. Por esta razón, las acciones militares conocidas como guerras napoleónicas fueron muy importantes. Por ejemplo, la batalla de Trafalgar, la gran batalla de Austerlitz o la batalla de Jena. En 1813, en la batalla de Leipzig, el ejército francés pereció ante las potencias europeas unidas, que ocuparon París. Tras este acontecimiento, Napoleón abdicó y la monarquía volvió con la figura de Luis XVIII. Pero Napoleón no se resignó a esta situación y aprovechó la impopularidad del nuevo rey para volver al poder en marzo de 1815. Estuvo en el gobierno 100 días. El resto de las naciones no podían permitir esta nueva insurrección, lo declararon enemigo y perturbador de la paz del mundo. Por ello se enfrentaron ejércitos europeos con el napoleónico en la batalla de Waterloo. Las tropas francesas fueron vencidas y Napoleón fue capturado y llevado prisionero a la isla de Santa Helena, donde murió en 1821. Por lo tanto, se podría decir que la Revolución Francesa finalizó en 1815, habiendo creado un nuevo orden en Occidente. Ten en cuenta que el sistema feudal había desaparecido, con los privilegios del clero y la nobleza. Los estamentos no eran fijos, sino clases sociales menos diferenciadas. La burguesía por fin campaba a sus anchas. A su vez, las libertades y derechos de la población aumentaron bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Aunque obviamente, a pesar de esta nueva apariencia, los más desfavorecidos continuaron siendo esclavos de su situación. Los deseos de democracia salpicaron al resto de Europa y traspasaron el Atlántico llegando a las colonias americanas. Estas comenzaron su propia revolución. Renació la República como un nuevo sistema de gobierno y las diversas naciones europeas abrieron sus puertas a una constitución. Aunque aún quedaban muchos cambios sociales por hacer, los pilares del antiguo régimen se habían derrumbado y la razón se abría paso entre la incultura. Y ya sabes lo que dicen, el conocimiento es poder. Así que se podría decir que después de ver este vídeo eres un poquito más poderoso. Dale un super like si te ha gustado, déjanos en los comentarios de qué otro tema te gustaría aprender. Ya tenemos al positivismo. De aquí en adelante ya veremos más teorías, como les decía, mucho más teorías, más enfocadas, ¿ok? En este caso el positivismo es una de ellas. En las ciencias sociales es algo que influye, es totalmente influyente. No hay algo pues distinto al positivismo, no hay como un inicio sin el positivismo, ¿ok? Tomemos en cuenta que pues pasábamos por una época, y bueno, hablo de pasábamos como humanidad, pasábamos por una época pues un poco, distinta, ¿no? Pues había periodos de guerras, había cambios dentro de la democracia, por ejemplo. Ya no era el rey quien tomaba las decisiones, ya eran los ciudadanos que empezábamos a tomar decisiones. Había una crueldad en cuanto a pues los reyes en contra del pueblo, y si el pueblo no obedecía, entonces pues el pueblo, el rey tomaba pues ciertas acciones las cuales pues lo hacían ver un poco más malvado de lo que era, ¿no? Y en efecto, empezaron como todos los problemas en sí a surgir, ¿no? Problemas económicos, problemas políticos, e incluso el cambio que da la revolución industrial a todo esto, pues le da un panorama distinto, un panorama diferente, y empiezan las grandes ciudades, empieza pues en realidad todo lo que ya conocemos en la actualidad, ¿no? Es en ese momento, es el momento cumbre en donde todo empieza. Ahora bien, con el positivismo, pues la idea era poder explicar cosas, ya les dije, encontrar la verdad, encontrar pues algo fundamental que era para nosotros de estar seguros que nuestro conocimiento era válido, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos pues jurado y perjurado que algo que conocemos es válido cuando en verdad estamos en lo incorrecto, ¿no? Eso se atribuye a cosas del ser humano, es una característica del ser humano, el estar seguros de algo, ¿ok? Si estamos seguros, no nos sentimos, pues sí,
lo contrario, inseguros. Al no sentirse inseguros, no se siente esa incapacidad de hacer algo. Ahora bien, el hecho de sentirnos seguros, pues nos hacía, pues, mucho mejores personas, ¿no? Nuestros argumentos daban validez y, pues, de cierta manera la gente, pues, se acercaba porque, pues, recuerden que en ese momento el conocimiento no era tan accesible. El conocimiento solo era para gente burguesa, ¿no? Y pues se le atribuía el conocimiento a cierta jerarquización, ¿no? Si tienes conocimiento, eres jerarquizado como un burgués. Por lo tanto, tú tienes poder. Ahora bien, en este caso, pues el positivismo trajo todo esto. Y bueno, una característica o de las principales características del positivismo es que sostiene que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos positivos. ¿Ok? Vamos a subrayarlo aquí. Es muy importante. Es decir, reales, sensorialmente, perceptibles sensorialmente, perdón, y verificables. O sea, todo lo que no se ve no puede aplicar para este tipo de conocimientos. Si no vemos la libertad no puede ser aplicable, ¿ok? En este caso, si no vemos el amor tampoco puede ser, pues, un conocimiento como tal, ¿ok? Por lo tanto, en este momento, pues como ya se le había empezado a quitar poder a los reyes, y recuerden, los reyes eran elegidos por Dios, o bueno, eso es lo que decían, ¿no? Si los reyes eran elegidos por Dios, entonces pues ellos eran quienes podían gobernar y ellos tenían la verdad absoluta. Sin embargo, el cuestionamiento empieza cuando pues todos empezamos a decir, bueno, ¿y por qué lo tiene Dios? ¿O por qué Dios lo eligió? ¿Por qué su familia lo eligió? Y bueno, como ya lo vimos, hubo una debacle en Francia, en, perdón, en esta parte de la revolución industrial, pues también empezaron estos cambios políticos, ¿no? No solo en Francia, sino en Inglaterra, había parte de Rusia, cosas por el estilo. Entonces empezaron a ver de que pues el reino en realidad no tenía el poder suficiente como para pues derrotar a todos los que estaban pues en su contra, ¿no? Que ya eran pues personas normales que pues estaban sufriendo de hambre, ya estaban sufriendo de pues todos los problemas sociales y en ese momento pues presentar un rey que tiene pues problemas económicos, pues eso lo hace pues muy vulnerable, ¿ok? Entonces es cuando pues, nosotros empezamos a decidir que esto real, lo perceptible, lo verificable empieza a ser un conocimiento, ¿ok? Si no se puede verificar, no es un conocimiento. Esto para el positivismo, claro, ¿ok? Entonces, aquí aparece algo, otro texto que dice, el auténtico conocimiento o saber es el científico y obtuvo sus fundamentos del modelo empírico formal. ¿Ok? Recordemos que el modelo empírico formal es aquel donde se experimenta. La experimentación es algo fundamental en el poder empírico. ¿Ok? Heredero de la racionalidad moderna. ¿Ok? Recuerden, el empirismo y el racionalismo estaban peleados de cierta manera y veían el mundo de diferente manera, pero eso era en el mundo de las ideas. Ahora bien, se toman cosas pues de ambos, la razón y en este caso la empiria, para poder pues verificar nuestros conocimientos. No podía haber conocimientos si no teníamos pues pues objetivos lógicos, ¿no? Pues formaciones lógicas que nos hicieran pues ver cuál es la realidad en sí, ¿ok? Y esas pues relaciones lógicas eran probadas con la empiria, lo que ahora se llama experimentación, ¿ok? La empiria es algo importante, si se experimenta y sale tal y como pues lo planteamos en un principio, entonces esto es un conocimiento y conocimiento científico probado, ¿ok? Por ejemplo, no sé, el juntar azúcar con café, ¿no? El azúcar con café, pues en algún tiempo, en algún momento, alguien dijo, voy a pues ponerle azúcar al café. Esto favoreció al sabor, ¿no? Por ejemplo, lo cual lo hizo, pues de cierta manera, un conocimiento científico. ¿Por qué? Porque la mezcla hizo que pues se juntaran y en efecto pues tuvieran otro sabor, un sabor que hasta ahora prevalece. Este conocimiento, pues al ser nuevo, al ser probado incluso, pues puede considerarse hasta un conocimiento científico. Pero esto debe de tener una relación lógica, ¿ok? Si A más B es igual a C, entonces ¿cuánto será A menos C? Es igual a B, ¿ok? Tiene que tener esta relación lógica para que nosotros podamos entender
de dónde proviene esta ciencia, cuáles pues son los enunciados que nos ayudan a interpretar la realidad. Ahora bien, sus principales postulados se pueden resumir en lo siguiente. Uno, todos los saberes y todas las disciplinas deberían confluir en cuanto a la organización en una sola ciencia, la física. Por lo tanto, pues la idea de el positivismo, porque había muchos autores en ese momento, sin embargo, la idea del positivismo es que hubiese una física, que todo llegara a la física, que no hubiese algún método distinto el cual pues explicaran otras cosas, sino más bien un solo método, una sola verdad, una sola idea, ¿ok? La cual confluyera en todo y que pues se hiciera un conocimiento formal, el conocimiento como una verdad, ¿ok? Solo una verdad, esta debía ser la física y recuerden pues la física es pues algo aparte de ser un poco complicada, pues algo muy rebuscado que pues tiende a usar las matemáticas para tener o explicar ciertos fenómenos que hay en la naturaleza, ¿no? Sin embargo, en este caso, pues la idea de los positivistas era que pues la física o que las ciencias sociales llegaran a la física. Ahora bien, hay un segundo momento que todos los saberes o todas las ciencias debían trabajar operativamente con un método único, ¿ok? Recuerdan, y si lo recuerdan muy bien, este método único es el de las ciencias naturales. Las ciencias naturales daban una explicación como tal a todo lo que pues estaba en el mundo. Este método único era, por ejemplo, ya lo discutíamos en otro momento, era tomar un fenómeno, o como tal, pues no se puede tomar un fenómeno social, pero imagínenlo así. Tomemos el fenómeno, lo observamos, lo dividimos en sus partes, observamos cada una de sus partes, luego pues concluimos algo acerca de sus partes y pues verificamos, o antes de concluir, verificamos si todas sus partes fueron tomadas en cuenta. Ahora bien, si esto era pues, realidad, entonces pues este método único nos ayudaría a saber y experimentar todo, todo, ¿ok? La crítica que se le podría hacer a las ciencias naturales o a este único método, porque en realidad nosotros no somos un ciclo, ¿no? No es lo mismo hablar del ciclo del agua que pues el cambio social, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hablar de la gravedad a, no sé, la delincuencia. Son cosas distintas y es una crítica que se le puede llegar a realizar al positivismo. Sin embargo, el positivismo tenía una idea de hacer una ciencia formal, ciencias sociales formales, que eso es lo que podemos tomar del positivismo. Una aportación lo bastante interesante para que nosotros empezáramos a darnos cuenta que, pues, en realidad no solo necesitábamos de las ciencias naturales, sino también de una ciencia social, de una ciencia que explicara qué es lo que hay, qué es lo que vemos ahí. ¿Ok? Sin embargo, esto pues, ya será retomado por otros autores, ya veremos por qué la idea del positivismo, ya veremos incluso qué es lo que pasa, ¿no? Ahora bien, 3, lo real y la realidad, o sea, lo positivo. Eran los objetos que aparecían en el sujeto cognoscente, esto quiere decir que en el sujeto que piensa. La ciencia debía trabajar descubriendo la estructura causal de dichos fenómenos y debía elaborar cadenas de enunciados formalizados, enunciados lógicos, ¿ok? Enunciados. En este caso, estos enunciados deberían ser lógicos para que nosotros pudiésemos, pues, dar a conocer esto que, pues, ya les decía, eh, un nuevo conocimiento. Si no teníamos un nuevo conocimiento, entonces no podíamos hablar de conocimiento, ¿ok? Si solo hablábamos de ideas que no eran comprobados, entonces pues en realidad solo eran eso, ideas. Entonces empezaba como el debate. Ahora bien, ¿qué constituyen leyes y teorías? Recuerden, pues las teorías y las leyes solo son enunciados, enunciados comprobados, enunciados que, pues de cierta manera, pues dan una visión de lo normal, no normal, sino de la naturaleza, perdón, ¿ok? Una visión de la naturaleza, la cual pues se encuentra entre todos nosotros. Ahora bien, todos los procesos que están en la naturaleza eran medidos de acuerdo a estas teorías, eran medidos de acuerdo a los pensamientos que pues teníamos acerca de ello, ¿ok? Un día a alguien le cayó una cabeza, perdón, le cayó una manzana en la cabeza y empezó con una idea. Esta idea fue probada y fue formalizada después. Ahora, por ello, conocemos la gravedad, por ejemplo.
En este caso, pues también lo que se quería hacer o lo que pues se planteaban en ese momento era traducir de la misma manera pues los efectos que tenía la sociedad. Por ejemplo, si un grupo está organizado, entonces este grupo es posible que pues nos pueda generar una revolución, lo cual es como pues incluso hasta difícil de decir, ¿no? Hay ciertas condiciones en las cuales pues se puede dar una revolución. Y eso no quiere decir que incluso pueda estar en lo correcto, sino más bien teorizado. Es otra de las pequeñas opiniones que podemos tener acerca del positivismo, pero el positivismo, como les decía, intentaba explicar, pues, o traer el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Ahora bien, el conocimiento científico era objetivo, de acuerdo con el modelo epistemológico. Recuerden que la epistemología es el estudio de la ciencia, em, de marcado carácter empírico matemático. También vamos a subrayar esta parte, pues el carácter empírico matemático es algo fundamental en las ciencias positivas, ¿ok? Recuerden, por ejemplo, la química o la física se pueden interpretar de cierta manera con las matemáticas. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos matemáticas, pues podemos decir, bueno, de qué funciona o para qué funciona. En este caso, las matemáticas incluso nos ayudan a explicar, pues, fenómenos, pero las matemáticas tienen algo, ¿ok? Que les decía al principio, los números. Los números son fríos, en realidad. Ya los decía o ya lo habíamos visto en este caso. Los números son fríos y en realidad esto quiere decir que pues estos números hacen o dan cuenta de algo bastante interesante, ¿ok? De que podemos traducirlos o interpretarlos de cierta manera. No es lo mismo traducir un 5 en matemáticas a un 5 en física y dependiendo de lo que estemos estudiando incluso este 5 puede llegar a valer, ¿no? Por ejemplo, usted tiene 5 de 10 que 5 de 5, ¿no? No es lo mismo, en realidad, y menos para una materia como la que estamos viendo ahora. Ahora bien, en este caso, a lo que quiero llegar es que el carácter empírico matemático era usado en este momento. Ya las acciones eran tomadas en cuenta como la empiria y la matemática. ¿Ok? Pongamos otro ejemplo. Si yo, de cierta manera, amo a una persona, entonces puedo llegar a tener 5 de amor. Aquí se va el 5. ¿Ok? Si yo tengo el 5 de amor, yo puedo amar a una persona. Pero si tengo 4, entonces no la amo. Esto es a lo que quiero llegar, ¿ok? O este tipo de teorías o pues conjeturas es a las que quiere llegar pues las ciencias positivas, ¿ok? Una acción o traducir una acción en números, las cuales pues nos ayudan a determinar actitudes, nos ayuden a traducir pues ciertos efectos de la sociedad que se llegan a tener, ¿no? Ahora bien, lo que hacía también el positivismo era pues acceder a a lo real, ¿no? Miren, aquí viene otra parte, es decir, se valorizó y se incentivó, perdón, se incentivó la confianza en la capacidad del hombre para conocer lo real, ¿ok? Solo era, pues, lo real se traducía en algo, pues, físico, en algo matemático, en algo empírico. No podíamos conocer lo real si no estaba como probado de cierta manera. A través del desarrollo de la ciencia, como les decía, lo empírico y matemático. Con prescindencia de la presencia de cualquier tipo de componente subjetivo. En este caso, o lo que se quiere decir en este momento, es que en efecto se tomaba la idea de lo subjetivo, ¿ok? Se tomaba como una idea, pero se traduce como algo distinto, ¿no? Objetivamente podemos conocer la realidad, y es una pregunta necesaria. ¿Objetivamente se puede conocer de manera objetiva la realidad? Eso pues se los dejo como de tarea o de reflexión, puesto que pues es algo fundamental en las ciencias sociales. Se puede conocer la realidad objetiva. Sin embargo, aquí lo que quiere hacer el positivismo es tomar también lo subjetivo y darle una interpretación incluso empírico-matemática. ¿Ok? Lo subjetivo ya no era tanto tomado en cuenta como lo que es, como algo humano, sino más bien como interpretada de otra manera desde el ámbito
matemático, ¿ok? Esto con estadísticas, esto con presencia en otros campos, ¿no? Por ejemplo. Ahora bien, en esta parte, defendió la idea de que el desarrollo y la culminación de la ciencia positiva acompaña el progreso político, cultural, económico de la sociedad. ¿Ok? En este caso, sí, en efecto, la idea de que el positivismo surgiera tiene pues el objetivo de pues formar una ciencia que sea formal. Una ciencia formal como la física, una ciencia formal como la química. ¿Ok? En este caso, la ciencia positiva o el positivismo no solo es para interpretar lo que es real, sino también la idea en ese momento es que hubiese progreso, progreso político, cultural y económico. Recordemos, no vivíamos bien, ¿no? O sea, el hecho de que haya una revolución o una guerra no quiere decir que sus consecuencias sean inmediatas, ¿ok? Siempre hay un periodo de recuperación, ¿no? El hecho de que podamos tener una guerra no quiere decir que, pues, cuando culmine la guerra al siguiente día ya vamos a estar en mejores condiciones. No, es todo un proceso en el cual, pues, nosotros nos debemos adaptar. Tenemos hambrunas, tenemos, pues, problemas sociales mucho más marcados, tenemos decepciones. En este caso, es todo un delirio social, si lo podemos llamar de una manera a este tipo de cosas, ¿no? La idea de la ciencia positiva es que no solo calculaba lo que pudiese pasar en ese momento, si es que un grupo de personas se juntaba o cosas por el estilo, sino también ayudaba al progreso político, es decir, que pues nos ayudaría a traducir pues ciertas ideas de la sociedad, ciertas actitudes de la sociedad y tratar de evitarlas. Como les decía, recordemos que pues, no vivíamos en un mundo color de rosa, sino más bien estábamos en un periodo posguerra, en el cual pues nos sentíamos pues furiosos, nos sentíamos incapaces. Si nosotros pudiésemos formar una ciencia positiva, entonces pues nos ayudaría a resolver estos problemas de manera más inmediata, sin tanto problema, sin tanto rollo. Y en este caso, pues el hecho era progresar, no solo quedarnos ahí, sino progresar. O sea, encontrar nuevas maneras para que nosotros pudiésemos tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Lo que seguimos buscando en este momento, de seguro, ¿no? Cualquiera de nosotros puede, pues, justificar esta idea, pues todos nosotros buscamos una mejor calidad de vida. Ahora bien, en este caso se preconfiguró una comprensión mecanicista y funcionalista. Vamos a subrayar esto. La idea mecanicista es que nos veían, o bueno, se veía al humano como un ente mecánico, una persona, perdón, que tenía actitudes mecánicas, ¿ok? El hecho de que nos comportemos de cierta manera en ciertos contextos no quería decir que somos mecánicos, ¿ok? La idea mecanicista era que, pues, nosotros éramos casi robots, ¿no? Y funcionalista, en este caso, que teníamos cierta función, o sea, una función idónea dentro de esta sociedad. ¿Ok? La idea es que, pues, estas organizaciones y fenómenos sociales, pues, tuviesen cierta función en la realidad. O sea, si no encontrábamos como función dentro del gobierno, o dentro de lo económico, o dentro de lo social, pues no tenía sentido tener una organización, ¿no? O un fenómeno social, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos, pues, se erradicaban o se dejaban de estudiar o incluso, pues, nada más ignoraban. En ese caso, pues esta visión mecanicista y funcionalista de por ejemplo, las personas fue retomada después incluso por la sociología para poder explicar pues muchísimos de los fenómenos. Ahora bien, continuemos con esto, que es de acuerdo al modelo epistemológico propio de las ciencias naturales, ¿ok? De ahí el hecho de que la ciencia más importante fuera la sociología, entendida como una ciencia física social. ¿Ok? Lo cual que quería como explicar de cierta manera fenómenos con leyes, ¿ok? Esto quería decir que pues entonces, si la física tenía leyes, la sociología tendría también leyes, las cuales nos ayudarían a predecir lo que pues vendría de cierta manera en el futuro,
lo que nos ayudaría a comparar el pasado con el presente y evitar problemas en el futuro, ¿ok? Sin embargo, ¿qué puede ser tomado como un problema? ¿Ok? Eliminar, por ejemplo, la idea de qué es un problema o qué es un problema para nosotros también pues, puede ser perjudicial, no solo para nosotros, sino también para pues, uno como individuo. ¿Ok? A lo que quiero llegar es que imagínense que el gobierno o que una persona que tenga poder, pues toma o dice que la pobreza es causada por la gente pobre, ¿no? Y pues esto podría llegar a ser un poco controversial, ¿no? Pero, y nosotros lo tomamos como normal. Ah, bueno, él es el que sabe, él es el que estudió. O sea, la pobreza es causada por la gente pobre. ¿Por qué? Porque ellos no se esfuerzan, ¿no? Sin embargo, si tomamos en cuenta, pues, ciertos aspectos que no serían o que no, pues, no cupiesen en en ese sentido o en ese pensamiento, pues entonces empezamos como a debatir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que provoca la pobreza, ¿no? ¿Por qué lo que está diciendo es lo correcto? Entonces, las personas, pues con esto de la idea de una ley, puede traducirse como algo incluso bastante perjudicial para la sociedad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el pobre es pobre porque quiere? Ahora, ¿en realidad es así? ¿En realidad tenemos esa idea? Si tenemos esa idea, replanteémosle o replanteemos la pregunta o lo que estamos diciendo. El pobre es pobre porque quiere. El hecho es de que entonces, bueno, entonces si no quiero me voy a hacer rico. Entonces no hemos querido hacernos ricos. ¿O qué es lo que pasa? Entonces empezamos a analizar ese tipo de cosas o si empezamos a analizar el punto de vista de pues, otras personas, entonces pues podemos entender que no todos tomamos las mismas cosas como problemas o que algunos toman más problemas de los que nosotros pensamos. ¿Ok? Entonces, pues la idea de una física social puede incluso declinarse o tambalear de cierta manera. Ahora bien, ya hemos hablado bastante de lo que es el positivismo, que es lo que lo provocó, ¿ok? ¿Qué nos interesa de la Revolución Francesa? Auguste Comte, ¿ok? Auguste Comte fue un francés que en efecto vivió de cierta manera su infancia en pues los estragos de la Revolución Francesa, ¿ok? En este caso el término positivismo se remonta a Auguste Comte, ¿ok? En este caso la idea de Auguste Comte era elaborar un planteamiento hasta convertirlo en un enfoque social, científico y humanista. ¿Ok? Vamos a subrayar esta parte también, porque pues también es muy necesaria para nuestro conocimiento. Un enfoque social, científico y humanista. En este caso, el positivismo sociológico. Hablemos de un positivismo sociológico, una física social o un simple positivismo. Sostiene que la sociedad, al igual que el mundo físico, opera de acuerdo con las leyes generales. ¿Ok? Es decir, que para nuestro comportamiento hay leyes. Es como les decía, entonces, pues si hay una ley o si hay leyes del comportamiento, entonces quiere decir que para todos nos vamos a tomar los mismos problemas. ¿Ok? Entonces el pobre es pobre porque quiere. Y ahí sí lo podríamos afirmar. Pero en realidad, háganse esa pregunta, ¿el pobre es pobre porque quiere? Ahora bien, se rechaza el conocimiento introspectivo e intuitivo. Nosotros no podemos, de cierta manera, pues tener un mundo de ideas, no es como la filosofía en sí, no podemos filosofar acerca del mundo. Se rechaza el conocimiento introspectivo, perdón, así como la metafísica y la teología. De acuerdo con esto, entonces ya no se toma el argumento de Dios, sino más bien se toman los argumentos que pueden ser comprobados incluso. Estas ideas o bueno, estos conocimientos hechos a través de enunciados lógicos. Ahora bien, así en tanto las afirmaciones metafísicas y teológicas no pueden ser verificadas por la experiencia de los sentidos. Por lo tanto, si no, nosotros no lo podemos ver o lo podemos sentir, no puede ser pues verificado. De cierta manera, estas ideas se rechazan. Entonces, todo lo metafísico o lo teológico que se quiere revelar o decir con Dios, entonces pues no era válido. Ahora bien, en este caso, eso es lo que pasa, es por eso que nos interesa tanto la idea
la Revolución Francesa, porque Auguste Comte viene de, pues, el problema de la Revolución Francesa, los problemas que dejó la Revolución Francesa, y lo que quiere hacer es una ciencia positiva que acabe con todo, que acabe con todo lo malo que hemos visto y pues trascender a lo mejor, a lo bueno, ¿ok? En este caso, Comte, pues dice que hay una historia humana y divide la historia humana en tres fases. En este caso, primero tenemos una fase teológica o mágica, en este caso, corresponde a la infancia de la humanidad. En esta época las personas dan explicaciones mágicas de los fenómenos naturales. También creen que ciertos fenómenos son causados por seres sobrenaturales o dioses. Es decir, que pues nosotros creemos o que la historia de Dios, nuestra historia es fundamentalmente empezada por la idea de Dios, ¿ok? Nosotros empezamos o vivimos en una época en donde empieza como la explicación de Dios. Ahora bien, hay una fase metafísica, no solo con la o filosófica. En este caso, la fase metafísica o filosófica es el estadio del hombre deja de creer en seres sobrenaturales y comienza a creer en ideas. Por lo tanto, nos empezamos a formar conceptos en cuanto a, pues, cosas que pasan dentro del mundo, ¿ok? Ya no es Dios trajo la lluvia, sino más bien el ciclo del agua, ¿ok? Empezamos a comprender, pues, de cierta manera que Dios no tiene, pues, de cierta manera participación en el mundo porque de cierta manera el mundo está organizado. Ahora bien, en este caso no solo atribuimos la idea de Dios, o porque en realidad pues la fase metafísica, la idea de Dios todavía está concebida, sino más bien hay todavía conceptos que nos ayudan a explicar cosas que están fuera de Dios, que no solo hay, no solo está Dios, sino también cosas que podemos pues comprobar con definiciones que nosotros podemos otorgar, ¿ok? Y bueno, en este caso la fase científica, que es la última, o la positiva en ese caso, es en esta etapa, según Comte, la mente humana renuncia a la búsqueda de ideas absolutas y en vez de eso ahora se dedica a estudiar leyes de los fenómenos. El conocimiento se basa en la observación y la experimentación, que en este caso, pues si se requiere o si se recuerdan, esta es la base fundamental para la ciencia, la observación y la experimentación, y se expresa con el recurso de la matemática. ¿Ok? En este caso se busca el conocimiento de las leyes de la naturaleza para su dominio técnico. ¿Ok? Entonces, pues la idea es que Comte diría que en algún momento, pues la fase científica iba a estar representada por gente que pues nada más tenemos pues la idea de que pues, nada más existe un solo conocimiento, comprobado por la matemática y la física que pues ya vimos que pues de cierta manera podría flaquear en las ciencias sociales. Pero, de acuerdo con Comte, ¿en qué fase nos encontramos? En este caso ya hemos terminado de ver todo lo que teníamos que ver acerca, pues por ejemplo, del positivismo. Ok, iremos viendo más o menos cómo el positivismo empieza a influir no solo en las ciencias sociales, sino en la ciencia. Y bueno, en este caso, pues vemos cómo incluso evoluciona. En las siguientes clases hablaremos sobre su crítica, sobre cómo hay posiciones distintas al positivismo. Eso no quiere decir que, pues, el positivismo lo sea todo. Es una base sí fundadora donde se empieza incluso a hablar acerca de, por ejemplo, cómo estudiar al ser humano, cómo estudiar a la sociedad. Sin embargo, pues no es todo lo que tenemos, no es como las matemáticas o la estadística, que son más cuadradas, por así decirlo. En este caso, no, nosotros tenemos varias ideologías con las cuales explicar al mundo. En este caso, el día de hoy, como ya hemos visto, incluso cómo la Revolución Francesa influyó pues en Auguste Comte, quien fue el creador del positivismo, como pues incluso a partir de la idea de Auguste Comte, de por ejemplo tener una mejor calidad de vida, de dejar de hablar de cosas malas y empezar a hablar de cosas que pues nos dieran, eh, aparte de conocimiento, algo positivo, algo que nos ayude a trascender pues la humanidad. En este caso, pues ya la trascendencia o es en eso en que se queda. Pues no podemos dejar de hablar de las cosas malas, ¿no? Es fundamental incluso hablar de la realidad o la realidad en la que vivimos, tomando esos puntos, pues por así decirlo, malos, ¿ok? Si no tomamos en cuenta estos puntos malos, no podremos, pues, trascender de cierta manera, ¿ok? Es fundamental e importante, pues, entender esto.
Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.